Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos, algo que nos ha generado una ola de preguntas, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha intriga. Vamos a desentrañar la verdad sobre la relación de Demet y Can. Sí, esa pareja que ha capturado la atención de miles, que nos ha mostrado momentos que parecen sacados de un cuento de hadas, pero que también ha estado rodeada de un velo de misterio. ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo es realmente su vínculo? Hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa, vamos a ir más allá de los titulares y las fotos que vemos en redes sociales. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo que ves por ahí y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Te prometo que te va a encantar. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y que, cuando se juntaron, hicieron saltar chispas. Su química en pantalla en la serie Erkenci Kuş fue innegable, electrizante, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, ¿verdad? Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban, y esa adoración traspasó la pantalla, extendiéndose a su vida personal. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que ocurre en la vida real rara vez es tan sencillo como lo que vemos en una telenovela. Durante mucho tiempo su relación fue un constante tema de debate. ¿Eran solo compañeros de trabajo con una gran amistad? ¿Había algo más entre ellos? Las redes sociales se llenaron de teorías, de pistas y de deseos de que lo suyo fuera real. Y sí, por un tiempo todo parecía indicar que sí. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración, e incluso se rumoreaba que estaban planeando un futuro juntos. Pero como en toda buena historia, las cosas no son siempre lo que parecen. Hubo un punto en el que la relación, o al menos la percepción pública de ella, comenzó a cambiar. Las aparatosas apariciones juntos se volvieron más escasas, las respuestas a preguntas sobre su noviazgo se volvieron más evasivas. ¿Qué sucedió? Aquí es donde entramos nosotros, a tratar de poner un poco de orden en todo este revuelo. Es importante recordar que estas figuras públicas, aunque nos parezcan cercanas por la pantalla, son personas con vidas privadas. Y a menudo lo que se publica, lo que se filtra, es solo una pequeña parte de la realidad, a veces incluso manipulada. Seamos honestos, la relación de Demet y Can generó expectativas enormes. Cuando dos personas tan carismáticas, exitosas y atractivas trabajan juntas y la química es palpable, es natural que el público desee que esa conexión se traslade a su vida personal. Y creo que eso fue precisamente lo que sucedió. Los fans se ilusionaron, crearon una narrativa en sus mentes, y cualquier indicio de que esa narrativa podía ser real, alimentaba aún más la fantasía. Y es que, ¿quién no quiere ver a sus estrellas favoritas felices y enamoradas en la vida real? Pero vayamos a los hechos. Durante la emisión de Erkenci Kuş, la relación entre Demet y Can era objeto de constante escrutinio. Cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario era analizado al milímetro. Se publicaron numerosas fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de momentos que parecían íntimos. Estos momentos, evidentemente, alimentaron los rumores de un romance. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad en cuanto a la vida de las celebridades, no daban tregua. Publicaban constantemente detalles, supuestas conversaciones, y hacían un seguimiento exhaustivo de cada movimiento. Y aquí es donde reside la complejidad. Cuando una pareja se vuelve tan popular en el set, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy difusa, tanto para el público como, a veces, para los propios actores. La intensidad de la conexión que proyectaban en pantalla era tan fuerte, tan convincente, que para muchos era difícil aceptar que pudiera ser solo actuación. Demet con su dulzura y su carisma, y Can, con su intensidad y su atractivo, formaban una dupla explosiva. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, es un poco más matizada. Si bien es cierto que hubo un periodo en el que Demet y Can compartieron momentos de gran cercanía, y que existían señales que apuntaban a una relación sentimental, también es importante entender el contexto de la fama. En el mundo del espectáculo turco y en general, las relaciones de las celebridades son un bien preciado para la prensa y el público.
A menudo se crea una expectativa, una narrativa, que puede ser difícil de manejar para los involucrados. Lo que sucedió después de la serie es lo que realmente generó más preguntas. A medida que pasaba el tiempo, las apariciones públicas conjuntas se fueron haciendo más esporádicas. Sus respuestas a preguntas sobre su relación se volvieron más diplomáticas y, en ocasiones, incluso un poco distantes. No hubo una ruptura pública escandalosa, ni declaraciones dramáticas, sino más bien un desvanecimiento gradual de la atención sobre su supuesta relación. Y aquí es donde podemos empezar a especular, basándonos en lo que se ha observado y leído en diversas fuentes. Es muy probable que lo que vivimos en su momento fuera una etapa de gran complicidad y amistad, que pudo haber estado teñida de sentimientos románticos, pero que también estuvo fuertemente influenciada por el furor que generaba la serie. La presión mediática, las expectativas de los fans y las exigencias de sus carreras individuales son factores que pueden pesar mucho en cualquier relación, y más aún en una que está bajo el microscopio público. Demet y Can son, ante todo, profesionales. Y su éxito en Erkencicus les abrió muchas puertas. Es posible que con el tiempo hayan decidido priorizar sus carreras, o que simplemente la intensidad de esa etapa haya pasado, y que ahora mantengan una relación amistosa, pero sin el matiz romántico que el público anhelaba. Es un escenario común en Hollywood, y en la industria del entretenimiento en general, donde las relaciones que nacen en el set a menudo enfrentan desafíos únicos. No podemos olvidar que las redes sociales, si bien nos conectan, también pueden crear una burbuja de expectativas. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas que ven en pantalla, y cuando esos sentimientos no se corresponden con la realidad, puede haber una sensación de decepción. Y es ahí donde a veces se generan malentendidos o se magnifican ciertos aspectos de la vida de las celebridades. La verdad de su relación, al final, podría ser algo tan simple y a la vez tan complejo como la evolución de dos personas que compartieron un momento muy especial en sus vidas y carreras. Un momento que fue mágico, que nos hizo soñar, y que nos regaló una química inigualable. Quizás en su momento sí hubo algo más que amistad, pero las circunstancias, el tiempo y la vida misma, tomaron su curso. Es importante también recordar que no tenemos acceso directo a sus sentimientos, a sus conversaciones privadas. Toda la información que manejamos proviene de entrevistas, de filtraciones, de lo que ellos mismos deciden compartir. Y en ese juego de la fama, siempre hay un grado de incertidumbre. Lo que sí es una verdad irrefutable es el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Su trabajo fue excepcional, y por eso es que seguimos hablando de ellos. Quizás la mayor verdad sea que a veces, la fantasía que creamos sobre las celebridades es más poderosa que la realidad. Y está bien. Es parte de la magia del cine y la televisión. Pero también es saludable recordar que son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y si bien hemos buscado desentrañar el misterio de su relación, lo más importante es reconocer el talento y la profesionalidad que han demostrado, tanto individualmente como en aquella etapa que nos cautivó a todos. Entonces, ¿cuál es la verdad última? Podríamos decir que la verdad es que vivieron un capítulo importante en sus vidas y carreras, un capítulo lleno de química, de éxito y de atención mediática. Si ese capítulo contenía amor romántico o simplemente una profunda amistad y complicidad profesional, es algo que solo ellos saben con certeza. Lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables y que su legado en la televisión turca es innegable. Y al final del día, eso es lo que más deberíamos valorar. Hemos llegado al final de nuestra exploración de hoy sobre Demet y Can. Hemos navegado entre los rumores, las especulaciones y las evidencias, intentando arrojar un poco de luz sobre la verdad de su relación. Hemos visto cómo la química en pantalla puede generar expectativas enormes, y cómo la vida real de las celebridades puede ser un tapiz complejo de lo público y lo privado. Lo importante es recordar que independientemente de los detalles íntimos de su vínculo, su talento y el impacto que tuvieron juntos en la pantalla son indiscutibles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más que amistad? Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.